Bienvenidos de nuevo a su canal número 1 de noticias y dramas turcos. ¿Están listos para una inmersión profunda en el pantano del cotilleo? Porque hoy, señoras y señores, tenemos un plato fuerte, un festín de chismes jugosos y bien sazonados, que involucra a dos figuras estelares que han iluminado nuestras pantallas y, al parecer, también oscurecido los corazones de algunos. Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo oyen. Prepárense para desenterrar los secretos, las indirectas veladas y, sobre todo, esa sensación agridulce que parece persistir en el aire cuando hablamos de esa relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, soñando con un final de cuento de hadas, pero que, aparentemente, terminó siendo un capítulo doloroso en la vida de nuestra querida Demet. Antes de que nos zambullamos de lleno en el drama, asegúrense de tener a mano su cafecito turco bien caliente, acomódense en su sillón favorito y prepárense para una travesía llena de emociones. Porque al parecer, detrás de las sonrisas deslumbrantes y las poses perfectas, se escondía un auténtico torbellino de emociones, y no todas fueron precisamente color de rosa. Y como siempre, un recordatorio importantísimo: si son nuevos en este su canal de chismes favorito, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí les traemos el drama, los romances, las rupturas y las últimas exclusivas de sus estrellas turcas favoritas. Ahora sí, damas y caballeros, que comience el espectáculo. Como bien saben, Demet Özdemir y Can Yaman irrumpieron en nuestras vidas como un huracán de química innegable en la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Madrugador, como la conocemos en algunos rincones del mundo. La historia de Sanem y Can, ese romance lleno de pasión, malentendidos y reconciliaciones, nos robó el aliento, nos hizo suspirar y, seamos honestos, nos convirtió a muchos en adictos confesos. La conexión que irradiaban en pantalla era tan palpable, tan intensa, que la fantasía de que ese romance trascendiera la ficción era, para muchos, simplemente irresistible. Y, como era de esperarse, los rumores no tardaron en propagarse como la pólvora. Cada interacción en redes sociales, cada mirada cómplice capturada en las entrevistas, cada chispa de complicidad que se respiraba en cada escena, era analizada con lupa, diseccionada hasta la extenuación, en busca de la más mínima señal que confirmara lo que muchos dábamos por sentado, que Sanem y Can eran mucho más que simples compañeros de trabajo. Durante la emisión de la serie, tanto Demet como Can negaron vehementemente cualquier relación romántica. Insistían en que su conexión era puramente profesional, resultado de una química laboral excepcional y una buena amistad. Pero, ay, amigos míos. La insistencia de los fans y la voracidad de la prensa del corazón eran implacables. Cada gesto, cada comentario, cada publicación en Instagram era sometida a un escrutinio minucioso, en busca de esa escurridiza prueba que confirmara el tan ansiado romance. La verdad es que para muchos de nosotros, era difícil creer que no hubiera algo más. La intensidad con la que se miraban, la forma en que se reían juntos, la manera en que se defendían mutuamente ante las críticas, todo apuntaba a una conexión mucho más profunda que una simple amistad. Incluso se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, o eso parecían, disfrutando de la compañía del otro en eventos sociales, lo que no hizo más que alimentar las especulaciones y elevar las expectativas a niveles estratosféricos. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Aquí es donde la trama se complica y donde entra en juego la supuesta herida que Can Yaman habría infligido en el corazón de Demet Özdemir. Según diversas fuentes, y recalco que esto hay que tomarlo con la debida precaución, porque se trata de rumores y especulaciones sin confirmar, parece que Demet sí estaba interesada en llevar la relación un paso más allá, en convertir esa chispa en un fuego ardiente. Sin embargo, Can, al parecer, no estaba en la misma sintonía. Algunos medios turcos llegaron incluso a afirmar que Demet estaba profundamente enamorada de Can, que veía en él a su príncipe azul, al hombre con el que quería compartir su vida. Pero, según estas fuentes, Can nunca le correspondió de la misma manera. Se dice que aunque disfrutaba enormemente de la compañía de Demet y reconocía la química innegable que tenían en pantalla, no estaba buscando una relación seria en ese momento. Estaba demasiado enfocado en su carrera, en sus proyectos futuros, y quizás no quería comprometerse sentimentalmente, no quería atarse a nada ni a nadie. Esta situación, obviamente, habría causado una gran decepción a Demet, quien habría depositado muchas esperanzas e ilusiones en esta relación. Se rumorea que hubo discusiones acaloradas, desacuerdos irreconciliables y momentos de gran tensión entre ambos, lo que inevitablemente habría terminado enfriando la relación y alejándolos poco a poco.
La química que antes era tan evidente en pantalla comenzó a desvanecerse, la complicidad se tornó en frialdad y los rumores de un posible romance se fueron apagando hasta convertirse en cenizas. Tras el final de Erkencicus, Demet y Can tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia para seguir desarrollando su carrera como actor, buscando nuevos horizontes y proyectos que le permitieran expandir su talento. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en proyectos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas del país. Aunque ambos siguieron siendo figuras públicas, sus carreras continuaron prosperando y cosechando éxitos, la relación entre ellos pareció enfriarse por completo. Durante mucho tiempo, ambos evitaron hablar el uno del otro en entrevistas y rara vez se les vio juntos en eventos públicos. Esta distancia, este silencio sepulcral, no hizo más que alimentar los rumores sobre un posible conflicto o una desilusión amorosa que había dejado profundas cicatrices. Los fans, como era de esperarse, se dividieron en bandos opuestos. Algunos creían que Demet merecía algo mejor, que Can no había sabido valorar su amor y su entrega. Otros, por el contrario, defendían la decisión de Can de no comprometerse en una relación si no estaba seguro de sus sentimientos, argumentando que era mejor ser honesto que alimentar falsas esperanzas. Sin embargo, recientemente han surgido algunos indicios, algunas pequeñas señales que sugieren que la relación entre Demet y Can podría estar experimentando una ligera mejoría. Se han intercambiado algunos me gusta en redes sociales, se han felicitado mutuamente por sus logros profesionales y, en general, parecen haber suavizado su postura pública el uno hacia el otro. Esto ha generado una oleada de esperanza entre los fans, que sueñan con la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, puedan volver a trabajar juntos o, incluso, retomar su amistad. Pero la realidad, mis queridos chismosos, es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que generó mucha expectación y que parecía ser la culminación de un hermoso cuento de hadas. Lamentablemente, como bien saben, su matrimonio no duró mucho y terminaron divorciándose hace poco, dejando a muchos con el corazón roto. Can Yaman, por su parte, también ha tenido varias relaciones sentimentales públicas, aunque actualmente parece estar soltero y enfocado en su carrera, disfrutando de su libertad y explorando nuevas oportunidades. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, a la pregunta que nos carcome por dentro, ¿realmente Can Yaman lastimó a Demet Özdemir por amor? Es una pregunta difícil, una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta definitiva. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que, al parecer, hubo una disparidad en los sentimientos y expectativas de ambos, lo que probablemente causó dolor y decepción a Demet. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas, laberínticas y que no siempre funcionan como uno espera. A veces las personas no están en la misma sintonía, tienen diferentes prioridades en la vida o simplemente no son compatibles a pesar de la atracción inicial. Y eso no significa necesariamente que alguien sea culpable o que haya hecho algo mal. Simplemente significa que las cosas no estaban destinadas a ser, que el destino tenía otros planes. En el caso de Demet y Can, es posible que ambos se hayan sentido atraídos el uno por el otro, que hayan experimentado una conexión genuina. Pero por diferentes razones, no hayan podido construir una relación duradera. Quizás la presión constante de los medios y los fans, sus diferentes objetivos profesionales, la distancia física o simplemente la falta de compatibilidad a largo plazo hayan contribuido a que la relación no prosperara. Lo importante es que ambos han logrado superar esta etapa dolorosa y seguir adelante con sus vidas. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa, versátil y una mujer fuerte, capaz de superar los obstáculos y de seguir persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. Can también ha demostrado ser un actor versátil, carismático y un hombre ambicioso, dispuesto a conquistar nuevos horizontes y a explorar nuevas facetas de su talento. Y aunque quizás nunca sepamos la verdad completa sobre lo que realmente sucedió entre ellos, lo que sí podemos hacer es aprender de su experiencia. Podemos aprender que el amor es un sentimiento hermoso, poderoso, pero también complejo, vulnerable y a veces doloroso. Podemos aprender que es importante ser honesto con uno mismo y con los demás sobre lo que uno quiere y espera de una relación, para evitar decepciones y malentendidos. Y podemos aprender que incluso cuando las cosas no salen como uno espera, siempre hay una oportunidad para sanar, para crecer y para encontrar la felicidad. En otros lugares.
En resumen, mis queridos chismosos, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor no correspondido, de expectativas frustradas, de caminos que se bifurcaron y de sueños que se desvanecieron. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que a veces las personas que parecen perfectas en pantalla no son compatibles en la vida real y que no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Pero también es una historia que nos enseña que incluso después de un desamor, siempre hay una oportunidad para sanar las heridas, para reconstruirnos y para encontrar la felicidad en el camino que nos depara el destino. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el drama turco, y que hayan disfrutado de este chisme jugoso y bien sazonado. Recuerden que todo esto son rumores, especulaciones y teorías sin confirmar, y que la verdad completa solo la conocen Demet y Can. Lo importante es respetar sus decisiones, apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de esta historia. ¿Creen que Demet y Can estuvieron realmente enamorados? ¿Creen que Can la lastimó? ¿O creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchos más chismes, dramas, noticias turcas y exclusivas preparadas para ustedes. Gracias por vernos y hasta la próxima. Besos, abrazos y mucho, mucho chisme.